Seguiremos hablando de esta serie de predicaciones muy relacionadas con las razones de nuestra fe. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Tiene significado lo que hacemos? ¿Tiene sentido lo que hacemos? ¿O estamos con una costumbre? ¿Estamos con una práctica que no tiene sentido? ¿Una práctica que la realizamos en forma automática? Y bueno, habíamos comenzado hablando de la existencia de Dios. Ese fue el primer mensaje de esta serie, donde hablábamos de que es imposible pensar que todo esto sea producto de la casualidad. Dios es real. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve sería imposible creer que se armó como una evolución. Algunos piensan y tienen justamente la teoría de la evolución, que se basa en dos principios, ¿no? Uno, que la similitud presupone parentesco. Entonces se encuentran que algunos segmentos de ADN que tiene el chimpancé coinciden con otros segmentos. Por lo tanto, el chimpancé y vos son parientes. Y es imposible desarrollar. Esto es una interpretación. No hay nada que lo esté probando. A ver, levanten la mano todos los que tienen ojos azules. No hay ninguno. ¿Qué pasó? A ver, los que tienen ojos azules, levanten la mano. Celeste, azules. Bien, somos parientes entonces. A ver, los pelados, levanten la mano los pelados. Parientes somos. Es lo mismo que pensar que un horno de barro evoluciona hasta transformarse en una casa, y cuando yo veo una casa digo, la casa empezó en un horno de barro porque los dos tienen ladrillo. Es inevitable. El otro elemento sobre el que se basan es la selección natural. Como que al azar se producen ciertos cambios, y si este cambio da resultados, sobrevive, y si no da resultados, se muere en el intento. Pero llegar a ser lo que somos con inteligencia, con pensamiento, que exista vida, es una posibilidad en millones. Y que esa vida tenga inteligencia como vos y yo, y que esa vida tenga deseos cúlticos, de rendir culto a alguien. Esto es algo que únicamente Dios podía crearlo, la idea del bien, del mal y tantas otras cuestiones. Habíamos hablado también de la veracidad de las Escrituras. El necio dice en su corazón, no hay Dios, y realmente hay que ser necio. Porque ya te digo, el evolucionismo es una filosofía que trata de dar ese tipo de lectura. Las filosofías tratan de dar una determinada lectura a ciertos eventos. Por lo tanto, nosotros le damos la lectura de Dios a los eventos y encuadra perfectamente. Pero con respecto a las Escrituras, uno dice, ¿cómo puedo saber que las Escrituras son la verdad? Bueno, porque las Escrituras tuvieron un proceso de formación único donde se ve la participación de Dios, porque las Escrituras relatan eventos que al principio fueron negados, pero que hoy la arqueología los descubrió como ciertos, porque la Escritura, además de esto, tiene profecías que se han cumplido muchísimos cientos de años después, pero además de esto, las Escrituras tienen vigencia hasta nuestros días. ¿Cómo puede ser que un volumen de 66 libros, el último de los libros, se haya escrito hace 2000 años y todavía tengan vigencia? ¿Te da paz leer las Escrituras? ¿Te reconforta leer las Escrituras? ¿Te hace bien? ¿Cómo puede ser que una religión antigua, que se basa en un libro tan antiguo, todavía no lo haya desechado? Es imposible. ¿Cómo puede ser que lugares donde fueron quemadas las Escrituras, perseguidas, tratando de aniquilar las Escrituras, se hicieron más fuertes? ¿Cómo puede ser países como la ex Unión Soviética, Cuba, países musulmanes, han tratado de erradicar las Escrituras y todavía tienen vigencia, la gente da la vida por ellas? Las Escrituras son una realidad, es un libro único, la Biblia, y no hay libro igual, lo que la hace palabra de Dios. Pero habíamos terminado hablando el domingo pasado acerca de Jesús. ¿Cómo sé que Jesús no es una leyenda? ¿Cómo sé que Jesús no es un mito? ¿Cómo sé que Jesús no fue un personaje inventado, o al menos que existió, pero que le inventaron un montón de cosas? Habíamos hablado que, en primer lugar, hay registros históricos que dan garantías de Jesús y de los hechos. Además, los mismos apóstoles en ningún momento trataron de comprobar la existencia de Jesús. Era un hecho que nadie lo ponía en discusión. Nunca trataron de comprobar la resurrección. Era un hecho que estaba fuera de discusión. Aún los principales enemigos, instigadores del asesinato de Jesús, que fueron los judíos de aquel tiempo,
Ellos no podían decir que Jesús era un invento o era un farsante, sino que tuvieron que decir que era un brujo, porque nadie podía negar los milagros que Jesús había hecho. Nadie podía negar la resurrección que Jesús había tenido. ¿Cómo podían dar su vida los seguidores? Porque esto es lo otro. ¿Cómo los seguidores podían dar su vida por un hecho inventado? Por algo que era cuestión de unos vivos. ¿Cómo podían predicar un evangelio con una moral contraria a sus prácticas si ellos eran unos mentirosos? Además, podemos decir de que Jesús, en él se cumplieron tantas profecías. Es decir, profecías que algunas podría haberlas provocado él. Pero, por ejemplo, que nació en Belén. ¿Cómo podía él provocar su propio nacimiento en Belén? Que Augusto César proclama un censo que cada uno tenía que ir a la tierra de sus antepasados, y José y María, descendientes de David, van a Belén y ahí nace, y justamente iba a ser descendiente de David. Y Jesús ahí nació. ¿Cómo podía ser que al tercer día resucitaría? ¿Y cómo él podía provocar esto? Hay informes médicos, hay estudios médicos, verdaderas tesis que demuestran que por los daños que sufrió el Señor en su padecimiento, era imposible que haya sufrido un desmayo o un síncope. Era como para morir. Nadie se salvaba de los tormentos a los que enfrentaron al Señor. Sin embargo, el Señor resucitó, mostró sus heridas, no quedaba la menor duda que era Él. Jesús es una realidad por sus palabras de vida eterna, pero Jesús es una realidad por lo que hizo en nosotros. ¿Cuántos tuvieron un cambio en el sentido de sus vidas gracias a Jesús? A ver, pero. No levante la mano. Porque siempre hay alguno medio abombado que ve que levantan la mano. ¿Por qué levantar la mano? No sé, la levantó el de al lado. Por ahí piden voluntarios para la guerra y levantan la mano, ¿no? Así que, sé honesto, decí la verdad. ¿Cuántos tuvieron un cambio en el sentido de sus vidas gracias a Jesús? Levanten la mano. No quiero quedarme atrás. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ser que un invento cambie la vida como la ha cambiado y cambie el sentido de la vida? Así que Dios es una realidad, las Escrituras son una realidad, Jesús es una realidad. Sin embargo, hay algunos que dicen, bueno, yo creo en todo esto, pero creo a mi manera y yo no creo en la iglesia. Otros dicen, no, la iglesia son una manga de vivos que te sacan la guita. Viste, dije guita, no dije plata. No tenemos transmisión, Telecentro es un genio, nos corta. Ah, ¿vino ya? Ay, perdón, Telecentro, perdón. La plata. Algunos dicen eso, bueno, entonces sacamos la plata, bueno, ponele. Otros dicen que la iglesia está llena de hombres que cometen errores que no son ejemplo de nada, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Otros dicen, sí, yo creo, pero no necesito congregarme. Entonces, ¿fue la iglesia un invento de hombres? ¿Es algo innecesario la iglesia? ¿O la iglesia fue creación de Dios? Quiero leerte un texto, fueron palabras de Jesús. Cuando ya faltaba poco para que Jesús fuese a Jerusalén y fuese crucificado, Él les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen los discípulos, bueno, algunos Juan el Bautista, otros un profeta, otros Elías, qué sé yo. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, el impulsivo, el que siempre hablaba rápido y después pensaba, dijo algo fuera de serie. Señor, vos sos el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que estamos esperando que nos liberte. Y Jesús le dijo, bienaventurado tú, Pedro, porque no, o tú, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, en el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, y yo también te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedrita, porque ya sabes, y sobre esta roca, piedra grande, edificaré mi iglesia. Jesús era la misma roca. Y las puertas del Hades, o sea, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Qué interesante, Jesús dijo sobre él, porque él es la roca, Pedro mismo lo escribe en una de sus cartas, sobre esa piedra viva, vosotros también como piedras vivas edifíquense sobre él. Él dice, sobre mí voy a edificar mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. El Hades es sinónimo de la muerte. Ahora vos fíjate, quizás tus padres murieron, tus abuelos murieron, tus bisabuelos y así sucesivamente, murieron los primeros cristianos.
Sin embargo, la iglesia sigue viva como nunca. La iglesia no muere. Morimos los cristianos, porque esto no es lo definitivo. Nos toca tarde o temprano morir. Es interesante que el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús y dice, y fulano de tal engendró y murió. Engendró a tal y murió. Es inevitable la muerte. Las personas mueren, pero la iglesia sigue viva como siempre. La persiguieron en diferentes lugares, la hostigaron, hicieron propaganda en contra. Hasta hoy hay toda una corriente que está tratando de destruir el sentido de la iglesia y la iglesia sigue más viva que nunca. Así que entonces, ¿qué podemos decir? Principios que justifican la existencia de la iglesia, y el primero de ellos es el que acabamos de leer: Jesús instituyó a la iglesia. Él dijo en esa declaración, que está registrada en los evangelios, que era su iglesia y que la edificaría sobre sí mismo. Es decir, Jesús sería el cimiento de la iglesia. Justamente la palabra iglesia es la primera vez que se nombra en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice esto, los discípulos se habrán asombrado, pero la palabra iglesia viene del griego eklesia. Ek es un prefijo que significa afuera. De ahí viene expulsar, pulsar hacia afuera, éxodo, caminar hacia afuera. Ectoplasma, la parte de afuera de las células, habla de afuera. Iclesis significa convocado, llamado. En otras palabras, está significando llamados aparte. Es decir, el Señor estaba hablando de un grupo llamado aparte, de un grupo separado. En el Antiguo Testamento se utilizaba ya este término. Claro, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero en el siglo III antes de Cristo, cuando el rey Ptolomeo Filadelfo de Alejandría quería tener la biblioteca más grande del mundo, pidió a cada uno de los extranjeros que ahí estaban que tradujesen al griego los libros nativos de su tierra. Y a los judíos les pidió que tradujesen sus libros sagrados, y ahí tenemos lo que se llama la versión Septuaginta, versión de los 70, que fue escrita por unos 66, 67 sabios judíos que tradujeron del hebreo al griego. Y cuando se traduce al griego aparece esa palabra eclesía, que es sinónimo de Israel. Se utiliza en nuestras Biblias, se traduce como congregación, como comunidad, como asamblea, como iglesia, como pueblo aún. Así que ya la idea de Jesús era de que habría un grupo, un pueblo, una comunidad que lo estaría siguiendo y que lo tendría él como fundamento. Es más, Jesús adelantó mientras él estaba en la tierra que sus seguidores se reunirían, porque dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos vinieron en el nombre de Jesús? Jesús está. Y están en el medio. No está hablando que simplemente se metió en el medio. Vos decís, hay algo que nos separa. No, estar en el medio significa estar en el centro. Estar en el centro de la atención, estar en el eje, ocupar el lugar más importante. Así que el Señor ya estaba anticipando de que después de Él comenzarían a reunirse. El apóstol Pablo interpreta lo que Jesús enseñó cuando instituyó la Santa Cena. Y en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículos 24 en adelante, dice, y habiendo dado gracias, lo partió, hablando del pan, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, en memoria de Jesús, recordar a Jesús hasta que Él venga. Hay congregaciones que lo hacen todos los días, hay congregaciones que lo hacen una vez por semana, que lo hacen cada 15 días, nosotros lo hacemos una vez al mes, pero recordamos lo que Jesús hizo por nosotros y es imposible recordarlo en conjunto al no ser que estemos juntos. Y hasta que Él venga. O sea, la expectativa del Señor es que la iglesia continuara hasta que Él viniese a buscarla. Ahora, desde que Jesús ascendió a los cielos,
la iglesia se siguió reuniendo. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos 40 al 47, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esto el apóstol Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que desde un principio los cristianos comenzaron a reunirse, y esto fue como mandato de Jesús. Así que estamos diciendo, la iglesia fue instituida por Cristo, y la iglesia es justamente el conjunto de redimidos o salvados por Jesús. Otro de los elementos que justifica la existencia de la iglesia es una de las metáforas que el apóstol San Pablo emplea para referirse a la misma. Es justamente que la iglesia es cuerpo de Cristo. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué interesante. Somos miembros los unos de los otros. Esto quiere decir que al haber nacido espiritualmente, porque cuando aceptamos el perdón de nuestros pecados por la paga de Jesús, nacemos espiritualmente, empezamos a tener comunión con Dios, nos reconectamos con Dios, o mejor dicho, nos conectamos por primera vez con Dios, porque nacimos desconectados de Él. Y a partir de ese momento tenemos vida espiritual, y esto nos permite relacionarnos espiritualmente. Quiero que mires al de al lado, no aquel con el que venís, sino el que está asiento de por medio, que indica no usar porque el que se sienta le cae un rayo y lo parte en dos. A ver, míralo al que tenés por ahí. Seguro. Mirá, menos mal que no soy tan fea como esa. ¿Y este otro? ¿Viste? Bueno, el otro piensa lo mismo y la otra piensa lo mismo de vos, ¿no? Ahora, vos fíjate, estamos acá juntos y resulta que aquel es de Boca y vos sos de River. Y de pronto ahí están. Y el día que se termine esta locura y tengamos que sacar el papelito y ya estés bien juntito ahí, sigue siendo de Boca y vos seguís siendo de River. Conviven, no hay problema. Claro, si fueras de Banfield sería mucho mejor todavía, ¿no? Olvidar. Por ahí el otro tiene un poder adquisitivo único, viene con un autazo y vos venís caminando para ahorrarte los mangos del colectivo, así comprás medio kilo más de polenta. Por ahí el que tenés al lado tiene una preparación única, es un profesional. Y vos estás con una preparación básica o quizás menos que la básica. Quizás uno votó a un partido y el otro votó a otro partido. Quizás somos distintos de fisonomía. Sin embargo, ¿te diste cuenta qué milagro que estemos todos juntos acá? De pronto no te importa qué marca de desodorante usa el de al lado. No sé si me entendés lo que quiero decirte. No, huele distinto, pero ¿cuál es el problema? A esto se llama relación espiritual y la Biblia a esto le da el nombre de comunión. Así que vivimos en comunión, estamos en comunión. Así que la idea de cuerpo es todo lo contrario de un ser autónomo o independiente. Este brazo no puede sobrevivir sin el resto del cuerpo. Así que cuando alguno dice, no, yo creo, pero yo no voy a ningún lado, está mordiendo la banquina.
porque no está creyendo todo lo que dijo Jesús, porque Jesús dijo que la iglesia iba a estar edificada sobre Él mismo y Él quería que se congregaran. Así que el que cree, pero no se congrega, no cree del todo, porque no cree lo que Jesús dijo y porque no entiende lo que dice la Biblia de que somos un cuerpo, de que no existe nadie independiente. Ahora, esto significa algo más, que la iglesia no es un edificio, porque alguno dice, voy a la iglesia, ¿no? Claro, vas a la iglesia porque vas cuando van otros y acá estamos. Levante la mano a la iglesia del Señor. Ah, la tenés clara, la tenés clara. Pero si algún día se te ocurre ir, qué sé yo, un día lunes a las 7 de la mañana, no vas a la iglesia porque no hay un alma. Vas al templo. Así que la iglesia no es un edificio, pero tampoco la iglesia es una institución. Porque las instituciones son aquellos organismos que el ser humano crea para poder administrar mejor cualquier bien. Y desde el momento que ponemos un ladrillo en esta tierra, tenemos que formar una institución, alguien que sea responsable, alguien que firme, alguien que contrate los servicios, alguien que responda si causamos un daño. Alguien que se haga cargo en cuanto a lo que es propiedad. Necesitamos organizarnos para saber a quién tenemos que hacer caso y a quién no. Quién es autoridad en un área y quién en otra. No vaya a ser que nos equivoquemos. Imagínate que vas a un hospital donde todos usan guardapolvo blanco y de pronto en el quirófano te atiende el portero del hospital. Ah, no, cualquiera que esté, ve este guardapolvo blanco. O el heladero. Necesitas, esto es institución, pero la iglesia no es la institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el conjunto de aquellos hermanos que viven gracias a Cristo y pasan tiempo juntos. En tercer lugar, la iglesia está compuesta por personas comunes y corrientes, porque a veces pensamos equivocadamente que ir a la iglesia es sinónimo de ser perfectos. Alguna vez lo he escuchado, ¿no? ¿Viste fulano de tal? Qué desgracia. Y va a la iglesia. Como diciendo, no, si va a la iglesia, tiene que ser perfecto. Bueno, yo no sé si habrá alguno perfecto, pero por favor, tenedlo en cuenta. El día que yo sea perfecto, te invito a mi velorio. Porque será el día que he aprobado todos los exámenes y estoy en condiciones de migrar a la patria celestial. Mientras tanto, vamos camino a la perfección, dice el apóstol Pablo. Todos estamos llenos de fallas y heridas y todos hemos encontrado a Jesús que nos dio vida y esto nos permite reunirnos para cumplir con diferentes actividades. Por ejemplo, una de las razones por las cuales nosotros nos reunimos, los imperfectos camino a la perfección, es para homenajear al que nos dio la vida y nos transformó. Hace un rato había preguntado a cuántas personas Jesús le transformó la vida. No te voy a hacer levantar la mano otra vez, está haciendo mucho calor. Y si no usaste desodorante, peor todavía. Pero, ¿a vos te gusta recibir homenaje? ¿A cuánto les gusta que les hagan una flor de fiesta para el cumpleaños? Ya sé, no levantes muy alto la mano que después tenés que ponerte, que tenés que comprar la empanadita, la piseta y todo eso, ¿no? Pero a uno le gusta ser homenajeado porque es una forma de mostrar afecto. Ahora, el que nos dio la vida eterna a nosotros, el que hizo que cuando se nos termine esto acá, continúe por toda la eternidad algo maravilloso, no merece ser homenajeado. Esto es lo que acabamos de hacer hace un rato. Por eso yo decía, entregate a la adoración. Porque imagínate, ¿no? Te cantan el cumpleaños feliz y de pronto vos estás ahí y uno está, que los cumpla feliz, que los cumpla. ¿A quién está acá? Ah, ¿quién era el que cumplía años? No. ¿Vos querés que te lo canten? Dios quiere que hagamos eso. Así que nos reunimos para homenajearlo. Nos reunimos para instruir en la correcta doctrina que está en la Biblia. Es decir, aquellos que siguen a Jesús necesitan instruirse en la correcta doctrina. Ayer estaba esperando a Silvia que había ido a hacer una diligencia, yo no estaba en el auto, y suena el teléfono, un número desconocido. Así que atiendo,
Hola, ¿qué tal? Gracias por atenderme. Ya me di cuenta que ni sabía quién era yo. Dice, yo soy fulano de tal, quería preguntarle, ¿qué le parece a usted la idea de que haya un mundo mejor, que haya un tiempo distinto, donde las personas cambien, sean buenas, etcétera, etcétera? Dije, ¿o este se despertó tarde y está con la campaña política una semana después de las elecciones? ¿O es testigo de Jehová? Lo segundo. Entonces, cuando me dijo eso, digo, claro que sí, es lo mejor que podría ocurrir. Yo espero que venga un tiempo donde todo sea nuevo, donde todo sea distinto. ¡Ah, qué bien! Se puso contento, dijo, ¿y onda? Entonces me dice, bueno, yo quería recomendarle una página, .org, eran, y donde ahí habla de todas estas cosas, así que ahí ya, pero le dije con amabilidad, porque merecen amor, porque a nuestro parecer están sinceramente equivocados, así que le dije, mira, ¿para qué leer otra cosa si en la Biblia está todo lo que nos habla de eso? ¡Ay, claro, sí! Bueno, pero la página que yo le digo contiene cosas de la Biblia. Entonces ahí le dije, ¿sabes lo que pasa? En la Biblia está todo puro, sin contaminación, al no ser que creas que la Biblia tiene 67 libros, los 66 escritos, más la página web. Y me dice, claro, no. Bueno, quiero llamarlo en alguna otra oportunidad, bla, 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 chau, y se fue. Nosotros nos reunimos porque nos convoca la Biblia. Hablamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de Jesucristo. Nos reunimos para ayudarnos mutuamente y alentarnos para vivir en esperanza e integridad. Porque somos imperfectos, pero esto no quiere decir que nos deleitamos en nuestra imperfección. Vamos camino a la perfección. Nos alentamos a las buenas obras. Tratamos de ser santos, íntegros, y eso predicamos y eso decimos. Pero es un proceso en toda esta tierra. Nos reunimos porque aprendemos a desarrollarnos en nuestra vida cristiana hasta que nos llegue el momento de ver al Señor. Por eso la Biblia nos exhorta a congregarnos. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24-25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Perdón, ¿a alguno de ustedes le pasó el chisme al apóstol San Pablo para que escriba esto? ¿No? ¿Te diste cuenta? Es el mal de siempre, la tendencia de siempre. Pero acá está alentando a los primeros cristianos, a los que escucharon quizás audiblemente a Jesús, no dejes de congregarte, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia tiene que ser dirigida por líderes. Hace un rato te hablaba del aspecto institucional, pero también hay un aspecto espiritual. Porque a veces nosotros solemos resistir a la autoridad porque la consideramos una amenaza. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un país que se encargó de destruir la imagen de la autoridad. A veces por el propio mal ejemplo de la autoridad, y otra vez por las calumnias y las rebeldías de las personas. Pero como siempre, está en la agenda destruir a la autoridad para que la anarquía nos gobierne. Entonces se va sembrando esta idea, ¿no? Y los chicos ya al maestro lo ven como una amenaza, al profesor lo ven como una amenaza, a la policía se la ve como una amenaza, a los presidentes se los ve como una amenaza, todo, y se intenta manchar. Por eso tenés cuidado. Frena tus labios muchas veces, porque eso se te vuelve en contra, porque empezás a diluir esa idea de autoridad y terminamos como terminamos, porque a veces el problema, y hablando muy de Argentina, los argentinos somos ingobernables. La Biblia respeta la autoridad y habla de autoridades dentro de la misma iglesia. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que estos líderes nombrados y tantos otros más son los que coordinan la iglesia y es a quienes hay que obedecer. La carta a los Hebreos, el capítulo 13, versículo 17, nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que te das cuenta, la iglesia fue instituida por Jesús. Jesús es el cimiento de la iglesia. La iglesia recibe la metáfora bíblica de cuerpo de Cristo porque estamos ahí juntos y tenemos esa práctica. Pero además la iglesia tiene líderes. Estos líderes son muy importantes, son necesarias, pero la iglesia está formada por personas como nosotros, llenas de imperfecciones. Pero acá viene lo importante, porque más de uno dice: en la iglesia te sacan la plata. La iglesia sostiene a la iglesia. Creo que en la primera reunión, nos llegué a escuchar en la segunda, Fernando dijo que el pueblo evangélico sostiene el culto evangélico, y es una gran verdad. El catolicismo, hace 2 siglos atrás, cobraba el diezmo a sus fieles, y de pronto el gobierno argentino se lo prohibió y a cambio le prometió una asignación que sale de los impuestos, y hasta hoy se cumple con este compromiso. Y le dio algunas tierras y algunos bienes a cambio, pero era una práctica que desde un principio, desde los tiempos bíblicos, cada iglesia tenía su autonomía económica y gubernamental y procuraba ser fiel a la palabra de Dios. En Apocalipsis, por ejemplo, encontramos el mensaje de las 7 iglesias. Y de pronto la iglesia de Éfeso no tenía nada que ver con la iglesia de Esmirna, ni de Pérgamo, ni de Tiatira, ni Sardis, ni Filadelfia, ni la Odisea. Las iglesias siguieron el ejemplo de las sinagogas. Cada vez que se utiliza el término congregarse, en griego está utilizando el término sinagein, sinagoguearse sería. Seguían el modelo de las sinagogas y eran levantadas esas sinagogas de acuerdo a la necesidad. Había una población, ahí tenía que haber un lugar de culto a Dios donde se conservase la fe. Y la iglesia sigue más o menos ese mismo modelo. Ahora, cada congregación se autosostenía por el esfuerzo de sus integrantes, quienes tenían desde tiempos antiguos, como les dije, los diezmos y las ofrendas. Era una manera de sostener el culto. Nosotros decimos, bueno, el pueblo evangélico sostiene el culto evangélico. Uno dice, sí, pero mira, todo lo que hacemos, todo lo que se hace, sea material o espiritualmente, necesita algún tipo de mantenimiento, y todo es el culto. Un cable pertenece al culto. Está más complejo porque estamos en una sociedad compleja, pero pensemos en un modelo bien primitivo de iglesia. Se reúnen 3, 4 nada más. En algún lugar se tienen que reunir porque en invierno llueve, hace frío. Entonces se reúnen en una casa. Y en esa casa hay un gasto mayor de luz. En esa casa va a haber que gastar la garrafa para poner calefacción. En esa casa va a haber que comprar un par de sillas más porque el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Y de pronto hace falta alquilar un lugar. Y claro, el dueño de casa puede hacerlo de su propio bolsillo, pero va a tener recursos limitados. Entonces, entre todos van sosteniendo el culto y se logra mucho más. Y esto es lo que en el conjunto hacemos. No es que te sacan la plata, sino que lo que vos haces, vos lo sostenés. Porque es producto espontáneo de nuestras vidas. En la iglesia primitiva, muchas veces las congregaciones que tenían un buen pasar, recolectaban dinero para ayudar a las congregaciones que estaban pasando por algún tipo de estrechez económica. Y vemos que el apóstol Pablo recogía colectas de un lado y los llevaba para otro lado. Y esto es lo que también nosotros hacemos. Así que de ninguna manera la iglesia es una entidad recaudadora de dinero, sino que la iglesia sostiene el culto y la iglesia somos vos y yo. Y quiero terminar entonces hablando de que la iglesia está para cumplir con la misión de Dios. Porque ¿cuál es la razón de la existencia de la iglesia?
En primer lugar, la iglesia cumple con la tarea de Jesús porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Si somos el cuerpo de Cristo, nosotros cumplimos con la voluntad de Cristo. Jesús predicó, pero estuvo por 3 años como para preparar a los discípulos que iban a ser los gerentes de esta empresa que duraría por los siglos y los siglos en esta tierra. Jesús estuvo lo suficiente como para instruirlos a ellos, pero después tenía que morir en sacrificio para pagar por nuestros pecados. Así que quedaron los apóstoles y luego el resto de la congregación, y todos empezaron a cumplir con ese mandato de Jesús. Así que, ¿qué hace la iglesia? En primer lugar, la iglesia alienta a cada integrante. Quiero que contestes también con mucha franqueza. Acordate, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la institución, la iglesia no somos los pastores o los líderes, la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, quisiera que levanten la mano los que en algún momento de su vida pasaron por angustia, por desaliento, por momentos difíciles y recibieron aliento de Dios por medio de la iglesia. A ver, levanten la mano. Wow. La iglesia está para alentarnos, porque cuando un carbón se cae fuera de la parrilla, el carbón se va apagando de a poquitito. La iglesia nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente. Cada domingo que se predica la palabra, cada jueves, cada reunión de hermanas, cada reunión de varones, cada reunión de jóvenes, jóvenes adultos, adole, y escuela bíblica o educación cristiana. Cada una de estas reuniones ayuda a que uno se desarrolle espiritualmente y vaya conociendo cada vez más al Señor. Pero por sobre todo, la iglesia cumple con ese hermoso mandato que Jesús dejó. Id por todo el mundo y pasadla bien. Id por todo el mundo y practicad turismo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el gran propósito de Dios no es este segmento tan corto llamado 20, 30, 40, 80 o 120 años. El propósito de Dios es que estemos con Él por toda la eternidad. Y todo esto empezó con el cambio de nuestras vidas, cuando Jesús entró en nuestros corazones. Yo puedo sentir que Dios me ama porque lo envió a Jesús. Yo puedo sentir que Dios me ama porque Cristo murió por mi vida. Yo puedo sentir que Dios me ama porque Cristo me cambió la vida. Pero yo no puedo pensar que Dios me ama más a mí que al delincuente que está afuera. Yo no puedo pensar que Dios me ama más a mí que aquel docente abnegado que está dejando su vida por un mejor futuro para los chicos. Yo no puedo pensar que Dios me ama a mí más que aquel pobre cirujano que está tirado en la puerta del hospital tratando de estar al reparito. Dios lo ama a ese, al otro, al que parece merecerlo y al que parece no merecerlo. Pero ese amor no puede quedar en un amor verbal o un amor intencional. Tiene que ser un amor de hecho, y el amor de hecho tiene su primera parte, que Dios se hizo hombre y murió por los pecados de toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa? ¿Queda ahí? ¿Queda trunco esto? Acá estamos nosotros para predicar eso. Acá estamos nosotros para que otros conozcan lo que nosotros conocimos. Acá estamos nosotros como pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, ese pueblo que nos adquirió para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso, quiero terminar esta secuencia de 4 mensajes que dan razones de nuestra fe diciendo: Dios es real, la palabra de Dios es real, Jesús es real, pero la iglesia es real también. Y yo quiero dar gracias a Dios en esta mañana. Antes de que dediquemos los hijitos de estas 5 familias, yo quiero decirle al Señor: gracias, Señor, porque constituiste a la iglesia como tu cuerpo y como el mejor organismo para poder seguirte, servirte y un día verte allá en los cielos. La iglesia no termina acá. En los cielos se llamará la esposa del Cordero, el pueblo de Dios. Pero acá empezamos a ser pueblo de Dios.
Todo aquel que quiere darle gracias a Dios por la bendición de pertenecer a la iglesia de Jesucristo, lo invito a que se ponga de pie así como yo estoy, para que juntos agradezcamos al Señor. Señor, qué privilegio y qué bendición es pertenecer a tu iglesia. Qué maravilloso es que estando a miles de kilómetros de aquella otra iglesia que está en otras circunstancias, en países complicadísimos, donde hay persecución, y que podemos reunirnos con esa persona y de pronto se arma un culto. Qué maravilloso, Señor, el saber que no estamos solos en nuestro peregrinar en esta tierra, sino que nos acompañamos, nos alentamos y nos desarrollamos. Qué maravilloso que nos diste vida espiritual para tener comunión espiritual. Señor, que aprendamos a valorar la iglesia, que valoremos las reuniones de la iglesia, Señor, para que nuestras vidas sigan creciendo sin obstáculos. Pero por sobre todo, para que todas aquellas personas que te empiezan a conocer sepan que la vida cristiana es imposible sin iglesia. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.